Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de grupos funcionales. Estamos en la unidad uno, semana 3, ¿verdad? Los grupos funcionales, en pocas palabras, es simplemente una característica que nos permite identificar si un compuesto orgánico es alcohol, si un compuesto orgánico es una acetona, un éter, un éster, etcétera, ¿sí? Esta parte de teoría ustedes la pueden leer tranquilamente, que son algunas características de los compuestos orgánicos, como son poco solubles en agua, ya que son los compuestos orgánicos solubles en los solventes orgánicos. ¿Qué más me dice acerca de algunas características de los compuestos orgánicos? No conducen la corriente eléctrica, ¿sí? Y algunas otras características que ustedes pueden aquí leer en su parte teórica. Vamos a ver lo que son las clases de fórmulas. Ojo, en videos anteriores habíamos explicado algo de esto en el sentido de lo siguiente. Una fórmula empírica, ¿cómo podemos escribirla? Empírica la podemos escribir de esta forma, estructurada, ¿sí? Una fórmula empírica. Una fórmula molecular, de esta manera la podemos escribir, donde vemos que se detallan los subíndices, como vemos acá. Esto significa que de carbono tenemos 2 moléculas de carbono y de hidrógeno tenemos 6 moléculas de hidrógeno. Y aquí vienen las más importantes a consideración para tomar en cuenta. Cogemos nuestro lápiz. Las más importantes son estas, semidesarrollada o condensada. Esta la habíamos hecho en unos videos anteriores. Y también habíamos hecho la desarrollada, ¿verdad? Que habíamos dicho que la fórmula desarrollada es abierta, ¿sí? Es abierta en la cual se pueden ver sus enlaces, sus uniones. Por eso vamos a coger nuestro resaltador para que lo puedan observar. Por ejemplo, aquí tenemos esta fórmula, este compuesto, ¿sí? Y vemos que es un etano, ¿verdad? Que hay un carbono y aquí hay otro carbono. Y ambos carbonos están cumpliendo con el número mágico 4 que ya habíamos analizado en videos anteriores. ¿Por qué? Porque este carbono está unido con uno, 2, 3 hidrógenos y completa el número mágico 4 al unirse con otro carbono. Esta es una fórmula desarrollada porque vemos claramente los enlaces que tiene con los demás, ¿verdad? Tiene bastantes enlaces. Pero a veces esto ocupa demasiado espacio y no tenemos a veces en el papel mucho espacio. Y para eso nosotros tenemos esta otra fórmula de escritura de las fórmulas orgánicas, como es la estructura semidesarrollada o condensada, ¿verdad? Esto que está aquí arriba es lo mismo que está aquí abajo, solo que escrita desde otro punto de vista, desde otra manera, porque igualmente está cumpliendo con el número mágico 4. Por ejemplo, este carbono está unido con 3 hidrógenos, ¿verdad? Falta uno para que complete con el número mágico 4, ¿sí? Entonces aquí está el 3 más este un enlace, 3 más este uno dan 4, ¿verdad? Entonces ahí está cumpliendo con el número mágico 4. Y esta es una forma semidesarrollada o condensada porque es más compacta, como ustedes se pueden dar cuenta con respecto a esta que es desarrollada, donde ocupa bastante espacio y da lo mismo que si escribiésemos de esta manera, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos la forma de escritura tridimensional, ¿sí? Aunque en algunos textos no la representan de esta manera, la suelen representar pues con figuras en 3D, ¿verdad? Gráficos en 3D. Y tenemos lo que son los grupos funcionales, como les había dicho, son una característica particular, muy particular de ciertos compuestos que con ver ese grupo funcional nosotros decimos, ah, ya, este es un alcohol o este es una acetona o este es un éter. ¿Por qué tiene este grupo funcional? Es decir, es una pequeña característica que los identifica a esos elementos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los grupos funcionales. En esta tablita explicativa vamos a desarrollarla, vamos a explicarla. Por ejemplo, clase de compuestos tenemos en esta primera columna, ¿verdad? Los compuestos orgánicos en esta primera columna. Y acá en la segunda tenemos estructura general, cómo lo podemos identificar. Y en esta otra columna tenemos el grupo funcional, es decir, la característica particular que nos permite diferenciar un compuesto del otro, ¿verdad? Ojo, tenemos los alcanos. ¿Cómo podemos identificar un alcano? Recordemos que un alcano se une con otros elementos por simples enlaces, ¿sí? Ya más adelante hablaremos en profundidad de los alcanos. Los alcanos se unen con otro compuesto por simples enlaces, una rayita. Y aquí nosotros vemos en esta parte la R más una H. ¿Qué significa eso?
Significa que aquí puede estar otra cadena, si una cadena cualquiera, y que se une con un hidrógeno. Y aquí la particularidad de los alcanos es que se unen con una simple rayita o un simple enlace, ¿verdad? Son los primeritos, y como son los primeritos que vemos en clase de compuestos, son los más sencillos, ¿sí? Debemos lo que son, cogemos nuestro lápiz, los alquenos. En cambio, los alquenos se pueden distinguir de los alcanos porque se unen con doble rayita, un doble enlace, como ustedes pueden observar. Aquí vemos en la estructura, vamos a identificar la doble rayita. Vemos que este carbono se une con este otro carbono por una doble raya o un doble enlace. ¿Y qué significan estas R's? Estas R's significan que pueden aquí ir otros elementos, pueden ir un hidrógeno, un nitrógeno, etcétera. Pueden ir otros elementos, eso significan esta R, o pueden ir unas ramas, ¿sí? Unas ramas, otras cadenas, ¿sí? Eso significan las R's. Y el grupo funcional, ¿cómo podemos identificar que algo es un alcano? Pues cuando tiene doble enlace, ¿sí? Alquinos, ¿cómo podemos identificar cuando algo o un compuesto orgánico es un alquino? Es cuando vemos que en su estructura hay triple enlace, ¿sí? Hay una unión de carbono a carbono con triple enlace, ¿sí? Tres rayitas. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar, aquí vemos la estructura y obviamente su grupo funcional tiene lo que es el triple enlace. ¿Sí? De esa manera podemos identificar. Por eso les mencionaba que el grupo funcional es algo particular, algo muy propio de ciertos compuestos. Por ejemplo, los alcanos, ¿qué tienen muy propio de ellos? Que simplemente se unen con una simple rayita. Los alquenos, ¿qué tienen muy propio de ellos? Que se unen simplemente con un doble enlace. Y los alquinos, ¿qué es muy propio de ellos? ¿Qué es muy propio de los alquinos? Que se unen con triple enlace, como ustedes pueden ver, ¿sí? Veamos ahora derivados de halogenados. Ojo, derivados de halogenados simplemente es cuando ciertos compuestos se unen con otros elementos, como el flúor, cloro, el bromo y el yodo, ¿verdad? Hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos son como el benceno, como vemos acá su estructura. Su grupo funcional característico de los hidrocarburos aromáticos es que tienen este grupo funcional, ¿sí? Este grupo funcional, como lo vemos, es una característica propia de los hidrocarburos aromáticos, del benceno, ¿sí? Donde ustedes que vean en los compuestos orgánicos, donde sea que ustedes vean en los compuestos orgánicos, esta figura, es un benceno, ¿sí? ¿Y qué significan estas R? Pues que este benceno se puede unir con otras ramas, se pueden unir con otros elementos, con otras cadenas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos identificar a un hidrocarburo aromático? Con el benceno. Esta figura geométrica se llama benceno. Ya hemos de hablar más adelante de aquello. ¿Cómo identificamos cuando un compuesto es un alcohol? ¿Cómo podemos identificar cuando un compuesto es un alcohol? Cuando en la estructura de ese compuesto, ¿sí? Cuando en la cadena de ese compuesto vemos una OH, una OH. OH significa alcohol. Donde quiera que nosotros veamos un compuesto orgánico, con OH significa que ese compuesto orgánico es un alcohol, es decir, su grupo funcional pues es una OH. ¿Sí? Donde quiera que ustedes vean un compuesto con OH, significa que ese compuesto se trata de un alcohol. ¿Y cómo lo saben ustedes? Pues simplemente porque en su grupo funcional está la OH. Se dan cuenta cómo los grupos funcionales son una característica muy particular de cada compuesto. Que este compuesto tiene una rayita, es un alcano. Que este compuesto tiene por ahí dos rayitas, dos enlaces, es un alqueno y así sucesivamente. Que este compuesto tiene OH, se trata de un alcohol, ¿sí? Nos sirve para identificar a los diversos compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, éteres. ¿Cómo puedo identificar que algo es un éter? ¿Cómo puedo identificar que algo es un éter? Porque tiene, pues, o tiene tiene el oxígeno en el medio. ¿Cuándo puedo reconocer un éter? Cuando tiene el oxígeno en el medio, ¿sí? Como pueden ver acá, eso es un éter, cuando el oxígeno está en el medio. Aldehídos. ¿Cuándo reconozco que algo es un aldehído? Cuando está el carbono, como ustedes ven, unido con un oxígeno y el hidrógeno. Así yo puedo diferenciarlo. Ojo que este carbono tiene que cumplir con el número mágico 4, es decir, que tiene que unirse con cuatro cosas, con cuatro elementos. Aquí está este carbono unido con este oxígeno con doble enlace. Allá van dos, ¿verdad? Dos,
y acá 3 que se une con este hidrógeno y 4 si acá se une con otra cadena u otro elemento. Entonces, aldehídos, ¿cómo podemos diferenciar a un aldehído? Porque el carbono está aquí en la parte céntrica o está en un costado, puede estar en un costado, no hay problema, y se une con doble enlace con el oxígeno y con el hidrógeno. Las cetonas, ¿cómo podemos identificar a las cetonas? Las cetonas sí, obligadamente tienen que estar en el medio, como ustedes pueden observar. Las cetonas tienen que estar obligadamente en el medio, ¿sí? Y de allí que ya, pues, aquí en estas partes ya se vayan extendiendo más cadenas de carbono, más cadenas, más ramas, etcétera. Pero para identificar una cetona obligadamente tiene que estar aquí en el medio. Como vemos aquí, aquí está el carbono uniéndose con el oxígeno. Pero ojo, casi no se puede observar, apreciar, pero este carbono está uniéndose con doble enlace al oxígeno, ¿sí? Se une con doble enlace al oxígeno este carbono. Allá van dos con este 3 y con este 4. Siempre tiene que cumplir el número mágico 4. ¿Sí? Y ahí podemos ver algunas otras características de otros elementos que hacen que podamos identificar a ciertos compuestos. ¿Y el deber, profesor, de qué trata el deber? El deber trata pues de aquello que estamos hablando. Señor estudiante, al frente de cada clase de compuesto escriba su estructura general. Alcanos, ¿cómo era su estructura general? Vamos acá a la parte teórica que tienen ustedes. Aquí está. Alcanos, su estructura general era esta. Alquenos, su estructura general era esta. Y así ustedes van completando esta tablita del deber, ¿verdad? Alcanos escriben la estructura, alquenos escriben su estructura general, alquinos escriben su estructura general y así hasta completar la tablita. Es un deber muy sencillo en este sentido y próximamente veremos más a profundidad lo que son los alcanos, alquenos y alquinos. Un gusto, mis estimados, espero que tengan un excelente día.